Listo. Bueno, tenemos el tema del tubo de Pram. Eh, es un dispositivo fundamental de la aerodinámica moderna. También es un dispositivo que nos permite medir el flujo con precisión y simplicidad. Tenemos nuestros compañeros integrantes del grupo, que son Sebastián Rodríguez y Jason Covarí, y mi persona quien les habla, Carlos Martínez. Vamos a hablar sobre 6 puntos claves de lo que concierne al tubo de Plan. Primero empezaremos con qué es el origen, las aplicaciones, la importancia, las partes fundamentales y las ecuaciones de Bernoulli y también de la velocidad. Entonces tenemos una introducción a lo que es el tubo de Plan. Tenemos que, bueno, el tubo de Plan es también conocido como el tubo de Pistot-Plan, ¿cierto? Que o sea, es un instrumento que se utiliza para medir la velocidad de un fluido en movimiento, como puede ser el aire o el agua también. A diferencia de otros métodos más, como decirlo, complejos, este tubo aprovecha lo que es directamente las propiedades físicas del flujo para determinar lo que vendría siendo la velocidad. Es ampliamente utilizado en túneles de viento, en aviaciones, en investigaciones de dinámica de fluidos. También es la base fundamental, bueno, es la base de bueno, también, bueno, la base del funcionamiento de este tubo es la diferencia de presiones entre lo que viene siendo el flujo en movimiento y también lo que es el flujo estático. Más adelante vamos a hablar sobre eso. Tenemos el origen, ¿cierto? Entonces, el origen de tubo de Pran tiene un origen en un dispositivo más antiguo, o sea, un dispositivo anterior a este, lo que es el tubo de Pitot, que fue inventado por el ingeniero francés Henri Pitot en el siglo XVIII. Entonces, alrededor de más o menos 1732, el tubo de Pitot se usaba para medir la velocidad del agua en canales y ríos y funcionaba midiendo la presión que genera un fluido al entrar directamente en el tubo. Entonces, sin embargo, ¿cómo es? Este diseño solo permitía, bueno, lo que era el tubo de Pitot solo permitía conocer la presión total, o sea, no tenía en cuenta lo que era la presión estática del fluido. Entonces, más de un siglo después, a principios del siglo XX, el físico e ingeniero alemán Ludwig Brandt mejoró este diseño e incorporó para medir la presión estática, incorporó un dispositivo para medir la presión estática, ¿cierto? Bueno, esto permitió calcular de manera precisa lo que es la velocidad del fluido utilizando la ecuación de Bernoulli. Gracias a esta mejora, el tubo fue bautizado, bueno, o fue rebautizado como tubo de Pran o tubo de Pitot-Pran y se convirtió en una herramienta esencial en la aerodinámica moderna, especialmente en el desarrollo de la aviación. Desde entonces, pues su uso se ha extendido a muchos campos de la ciencia y también de la ingeniería. El tubo de Plan, eh, ¿cómo es? Vamos a pasar lo que es a la parte de lo que es el tubo de Plan. Entonces, el tubo de Plan es un instrumento que es utilizado para medir la velocidad de un fluido, como ya lo había dicho antes en la introducción, como el aire o el agua. Y es una evolución del tubo de Pitot. Su funcionamiento se basa en una idea muy simple pero poderosa. Cuando un fluido en movimiento se encuentra con un obstáculo como la punta del tubo, se genera una presión llamada presión total. A su vez, se mide también la presión estática del fluido, que es la presión del entorno sin tomar en cuenta el movimiento. Entonces el tubo de Brandt mide estas dos presiones al mismo tiempo, la total a través de un orificio en la parte frontal y la estática por medio de pequeños orificios laterales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el tubo de Brandt se toma lo que vendría siendo la parte de la entrada de lo que es el tubo de Pitot, nos permite calcular lo que es la presión total, ¿cierto? Y hay otra parte que es los orificios laterales, que vendría siendo como un orificio que vendría siendo como un dispositivo manométrico que nos permite calcular lo que vendría siendo la presión estática. Entonces, según Pran decía que la diferencia de estas dos nos permitiría calcular lo que vendría siendo lo que es la presión hidrodinámica. Continuamos con lo que vendría siendo las áreas principales, con el compañero.
Jetson, el audio. Qué pena. Como les venía diciendo, vamos a trabajar las principales 4 áreas más importantes. Una de ellas es la aeronáutica y la principal función es la medición de la velocidad del aire en aviones. El segundo sería en la ingeniería de fluidos, que nos permite estudiar el comportamiento de los líquidos dentro de diferentes conductos o tubos para permitir validar modelos teóricos y de esta forma optimizarlos. El tercero sería en túneles de viento y aerodinámica. ¿En qué consiste? Pues la medición de flujo alrededor de objetos o estructuras para mejorar su diseño aerodinámico. Y por último, la última área que vamos a trabajar es el área meteorológica, que lo utilizamos para la medición de velocidad del viento en las estaciones o globos de sonda. Y esto contribuye al pronóstico de tiempo más preciso y diferentes fenómenos que se pueden estudiar mediante esto. Puede pasarle a la diapositiva, compañero. Vamos a ver por qué es importante el tubo de Prandtl. Nosotros nos basamos en 3 principales conceptos. El primero es la medición precisa de la velocidad. ¿Por qué es importante? Porque permite determinar la velocidad de un fluido en movimiento para calcular la presión dinámica. En el segundo es en las aplicaciones en ingeniería. Pues es muy fundamental, como anteriormente le había dicho, en el área aerodinámica y en la hidráulica, donde se requiere conocer la velocidad de flujo para diseñar y tener un análisis en el sistema. Y el tercero es el diseño sencillo y efectivo. Gracias que a su construcción es sin partes móviles, lo hace muy confiable y fácil, además de ser muy económico para los estudios. Siguiente compañero. Las partes principales del tubo de Prandtl. La primera parte es el tubo pilot, es donde está la presión total, una apertura orientada en dirección del flujo, como se puede observar en la imagen, y mide la presión total del fluido, como anteriormente le había dicho. El segundo son los orificios estáticos o presión estática. Son pequeños agujeros ubicados lateralmente que miden la presión estática dentro del fluido sin perturbar el fluido, o sea, sin alterarlo. Y el tercero es el manómetro sensor de presión diferencial. Es un dispositivo, como lo pueden observar en la imagen, que mide la diferencia de presión total y la de presión estática, como anteriormente lo había mencionado, proporcionando la presión dinámica necesaria para calcular este fluido, la velocidad pues, del fluido. Siguiente compañero. Bueno, aquí vamos a explicarles un poco lo que es el funcionamiento de la ecuación de Bernoulli en este dispositivo. Vamos a explicar un poquito el funcionamiento y más adelante vamos a aplicar un ejercicio aplicativo. Primero planteándolo sin coeficiente y en el otro caso aplicándole un coeficiente de correlación. Como primer caso vamos a explicar qué es el funcionamiento y la ecuación de Bernoulli. Al introducir el tubo de Prandtl en un fluido en movimiento, se forma un punto de estancamiento en la entrada del tubo de Pitot, donde la velocidad es cero y la presión es máxima, que es lo que se denomina como una presión total. Los orificios laterales miden la presión estática del fluido. La diferencia entre estas dos presiones es la presión dinámica, que se relaciona con la velocidad del fluido mediante la ecuación de Bernoulli. Ahí en la presentación puede ver cómo se representa la ecuación con sus diferentes variables. En la siguiente diapositiva, la puede cambiar, Carlos.
Vamos a plantear un ejercicio aplicativo muy sencillo, que lo que busca es hallar la velocidad del aire. Bueno, se los voy a leer. En el túnel del viento se usa un tubo de Pran para medir la velocidad del aire. El manómetro conectado al tubo indica una diferencia de presiones de 120 pascales entre la presión total y la presión estática. La densidad del aire es de 1,225 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Qué nos pide hallar qué nos pide hallar? Determina la velocidad del aire. Tenemos los datos, tenemos el diferencial de presiones. El diferencial de presiones, ¿cómo se halla? El diferencial de presiones es igual a la presión total menos a la presión estática. En este caso ya nos dan el diferencial de presiones, que es de 120 pascales, y también nos otorga la densidad del aire, que es de 1,225. La fórmula es la que le mencioné anteriormente. La velocidad se calcula con la ecuación de Bernoulli aplicada al tubo de Pran. Siguiente. Bueno, la ecuación quedaría como se la había mencionado. La raíz de 2 veces multiplicando la presión total menos la presión estática. ¿Qué es a qué se resume la ecuación? Esta es un diferencial de presiones sobre la densidad. La densidad es la del aire. Si estamos hallándola sobre otro fluido, se coloca la densidad de ese fluido. Entonces, en resumidas, la ecuación quedaría como está en la parte derecha. Aplicando los datos, tenemos en la primer caso, en este caso estamos hallándola a una velocidad del aire sin coeficiente de correlación, o sea, emitiendo las pérdidas por fricción. En este caso nos da una respuesta de la velocidad de 13,99 metros sobre segundo. En la siguiente presentación vamos a asumir ya un coeficiente aplicándola a la misma fórmula, y vamos a ver la variación que nos podemos encontrar, una sin el coeficiente de correlación y una con el coeficiente de correlación o coeficiente de velocidad. ¿Puede seguir a la siguiente presentación? En este caso, la fórmula quedaría básicamente lo mismo, pero antes de la raíz nosotros colocamos el coeficiente. En este caso nos da el ejercicio, lo introducimos con un coeficiente 0,98. ¿Por qué 0,98? La mayoría de los coeficientes para estos tipos de ejercicio o a nivel industrial se maneja un coeficiente 0,98 o valores aproximados a 1. En este caso se tomó 0,98 porque es lo que mandaba el ejercicio. Se aplicó, solamente se reemplazaba en la parte donde dice la variable y da una velocidad de 13,71. ¿En qué momento se debe usar este coeficiente de correlación? En la investigación, pues nos arrojaba que, por ejemplo, cuando se requiere una medición precisa o profesional, como es en el caso de los laboratorios o túneles de viento o calibración de instrumentos, se necesita esta corrección. Cuando el tubo es casero o artesanal y que no ha sido calibrado. Cuando se usa en condiciones no ideales. ¿Qué son condiciones no ideales? Cuando el flujo es turbulento, cuando la alineación es imperfecta, cuando los cambios de temperatura o presencia de vibraciones en el dispositivo, cuando se desconoce el grado de error del sistema y se necesita mayor confiabilidad, y cuando no es estrictamente necesario usar este coeficiente. Cuando se utiliza una estimación rápida o una práctica educativa donde se aceptan los errores pequeños. Y lo que le mencionaba anteriormente, se cuenta con un tubo de Pran comercial cuando ya está calibrado y el fabricante asegura que el valor de esta corrección es cercano a 1 o de 0,98, como les mencioné anteriormente. Cuando las condiciones son muy controladas y se puede asumir comportamientos ideales del fluido. En conclusión, este coeficiente no es obligatorio en todos los casos, pero es recomendable cuando se busca mayor exactitud
si no se indica lo contrario. Muchos ejercicios académicos asumen este coeficiente 1 por simplicidad. Sin embargo, en la ingeniería aplicada casi siempre se incluye este valor mediante la calibración del dispositivo o como lo mencioné anteriormente y como se aplicó ahí en el ejercicio. Eso sería básicamente la relación que tiene el coeficiente con esta fórmula para hallar la velocidad del aire en este tipo de ejercicio. Pero por lo general se toma valores cercanos a 1 o de 0,98. Eso sería. Listo, eso sería todo. Ahí están las referencias bibliográficas también. Bueno, listo, pueden pausar la grabación.